Sí, amigos de YouTube, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Estamos en el corazón de Tampico. Estamos en la Plaza de Armas. Al fondo se encuentra el Palacio Municipal. A la frente de nosotros se encuentra el pulpito muy famoso. Es el kiosco de aquí del centro histórico de Tampico. Estamos en esta ocasión haciendo un tour con la familia de Saltillo, la familia Vázquez Ollarvide. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bien, gracias, muy bien. ¿Cómo los trata la Huasteca Potosina? Y ahorita andamos en Tampico, pero estamos en lugares pues muy cercanos. ¿Qué me puede decir? Muy bonito. Fueron a la cascada de Tamul el día de ayer. ¿Cómo les fue? Pues cansados, muy cansados, pero muy bonito. Remaron 3 horas. ¿Cómo le fue a usted? Veo que trae los brazos más fuertes. No, pues muy bien, todos remamos parejos. Nos gustó el tour. Excelente. Qué bueno. Los muchachos, ¿qué dicen? ¿Cómo se la pasaron? A ver, aquí, ¿cómo te llamas? Roberto. Roberto. Estamos aquí con el amigo Roberto. A los 5 minutos ya me quería bajar de la canoa, pero pues eran 4 kilómetros. Tenía que darle. Y luego ellos no le daban, iba yo solo casi. ¿No te ayudaron? No ayudaron nada. Yo solo iba. Y pues no sé dónde se nota el ejercicio que hago también, porque pues se nota que daba fuerte, yo era que hacía todo y me dejaban solo. Ay, que mira nada más. Y tu hermanita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo te llamas, mija? Sofía. Sofía. ¿Cómo te fue en Tamul? Pues muy bien, a mí sí me gustó, pero está muy cansada. Remaste mucho, no llegabas. Sí. ¿El río te gustó mucho? Sí. Qué bueno. ¿Y acá tu hermano, cómo se llama? Kevin. Kevin. Sí. ¿Qué tal te pareció el río? Perfecto, excelente. ¿El paseo? El agua ni está caliente ni fría, está perfecta. Qué bueno, muy bien. Entonces ahorita estamos en el puerto de Tampico, vamos con destino a la playa. ¿Qué expectativas para la playa de hoy? Pues espero y siga como hasta ahorita, muy bonito todo. No, de hecho pensaba que iba a ser un poquito menos, o sea, de mi agrado, pero me ha agradado demasiado. Me ha gustado mucho Tampico, está lleno de historia, me agrada muchísimo. ¿Cómo los trata el guía? Excelente, el señor Jorge, se ha portado muy bien, excelente, 100% recomendable. Vimos ya algunos de sus videos hace algunas semanas y ahorita estamos haciendo un tour y mañana esperamos hacer otro tour con él. Excelente, 100% recomendable. Pues muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, mija? No, pues que está muy bonito todo. Aquí Tampico y la Huasteca. ¿Qué comiste en Valles? ¿Cómo te trataron la gente de Valles? Muy bien. Comí pues pescado, enchiladas y Bueno, amigos de YouTube, pues estamos en las letras memorables de Tampico, ¿sí? Con una familia de Saltillo que nos contacta a través de la página www.huasteca.com.mx. Ahí estamos a la orden, te hacemos un paseo, dependiendo del tiempo que traigas, el itinerario te lo podemos poner, te lo ajustamos a tus necesidades. Te recorremos la Huasteca Potosina, parte de lo que son las cascadas. Podemos llevarte también a Real de 14, a San Luis Potosí y obviamente aquí al puerto de Tampico. Es todo de momento, esperemos que les guste este próximo video, estén atentos. Video, entrevista en vivo. ¿Cómo los atendió la señorita? Espérese. ¿Cómo se llama su negocio? Mariscos y antojitos Alma. Estamos en el mercado municipal de Tampico, Tamaulipas. ¿Qué vendemos? Vendemos lo que es mariscos, comida corrida, antojitos. Camarones encuentra a la variedad diabla. de platillos. Encuentra camarones a la mariposa, cazuela de marisco, pescado frito. Hay enchiladas, la carne a la tampiqueña, encremadas con bistec, enchiladas, flautas, cachetadas. Cachetadas. ¿Cómo las cachetadas? Aquí el joven quiere 2. Las cachetadas las tenemos a 40 pesitos, las acompañamos con la lechuguita, el tomate, la cebolla, el aguacate, queso y crema. La orden trae 10 taquitos, están muy buenas. Muchas gracias. ¿Cómo atendieron a la gente de Tijuana? A ver, Buen servicio. Cuando gustan, Sí. Buen servicio. ¡Ánimo, Tijuana! Aquí andamos. Gracias.
Seguimos. La cazuelada, a ver. Seguimos todavía en la comedera, miren. Es la única que falta. Saludos. Saludos desde el interior del mercado de Tampico, Tamaulipas. ¿Cómo? ¿Cómo se la pasaron? ¿Cómo se la pasan en la Huasteca Potosina? ¿Cómo se la pasan en el río Tampaón? ¡Felicidades, grupo! ¡Saludos! Sí, aquí ya estamos de regreso a San Luis Potosí con destino al aeropuerto internacional. La familia Vaca Chávez, familia Vaca Chávez Camacho, desde el meritito Tijuana. Vamos de regreso después de una semana. Llegamos el martes volando, se van el próximo martes, que es hoy. Fueron hasta los rincones más bonitos de la Huasteca Potosina, incluyendo el puerto de Tampico y Playa Miramar. Cedo las cámaras y el micrófono a la familia. ¡Puro tijuanense! Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos pasado súper bonito. Muy bien. Muy buen día eres, Jorge. Muchas gracias. Mucho. Muchas gracias. Al señor Jorge por su atención, por tanta amabilidad, por dotarnos, por pararme muchas veces ahí. Ah, sí. A la miona. Trató muy bien a la miona. Traíamos una chicharra. Don Jorge fue muy amable con todos. Le pusieron la tamazopo. Conocimos Tamazoplo, el Zacahuil, Los bocoles. ¿Cómo se llama el que está más grande? Zacahuil. Conocimos Tamazoplo, Zacahuil, conocimos San Luis Potosí, las cascadas, Las la cascadas. selva, la playa de Cancún. Conocimos la playa de Tampico. Esa. Canción. Órale, porque se acaba el rollo. Ya llegamos, ya estamos a 2. Una porra para Jorge. Gracias, Jorge. ¿Quieren venir? Te lo Por agradecemos. su brazo. O rompen su hueso. No es cierto, no es cierto. Ahora vénganse a divertir y tengan más cosas como yo que me hicieron putas. Au. Gracias. Hemos llegado al destino. Gracias Aeropuerto por traernos Internacional. al aeropuerto, don Jorge. No grites. No grites, tía. Porque vamos a volar. Vuela. A Tijuana. Nos van a dar gas. No le hace falta equipaje. Hemos llegado Ponciano Arriaga. Ahí está, ahora sí. Aeropuerto Ponciano Arriaga. Muchas gracias. Bueno, gracias.